A iniciar la actividad del Día Internacional de la Enfermería, no sin antes felicitar a todas las enfermeras y los enfermeros en este día. Y ya hacemos pasar a la mesa que ustedes ven allí al secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a Miguel Venturielo, consejero de AUTU, y a la licenciada Pilar González, por favor, que nos acompañan. Secretario general de la FUS, ministro de Salud Pública, Jorge Basso, Pilar González y Miguel Venturielo, por favor. Y mientras que ellos se acomodan, como más les guste, claro, vamos a repasar, aunque el Día Internacional de la Enfermería se realiza desde 1965, fue en 1974 que se adoptó el 12 de mayo como fecha oficial, porque coincide justamente con el natalicio de Florence Nightingale, 1820 a 1910, esta enfermera, escritora y estadística británica considerada precursora de la enfermería profesional moderna. ¿Quién era Florence? Hace 195 años nació en Florencia, Italia, considerada la fundadora de la enfermería moderna. Fue quien estableció un método estadístico al servicio de la epidemiología y también la estadística sanitaria, y fue la primera mujer atención admitida en la Real Sociedad de la Estadística Británica y también fue miembro honorario de la Asociación Americana de Estadística. Creó un nuevo modelo, un nuevo método de enfermería cuyo objetivo era el de conservar la energía vital del paciente, considerando la acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos, colocarlo en las mejores condiciones posibles para que éste actúe sobre él, la naturaleza actuara sobre él. Eso es lo que dice la historia. Y pues creía también que un entorno saludable era necesario para proveer adecuados cuidados de enfermería. Vamos a aplaudir esta historia y a esta mujer que realmente es más que precursora. Y vamos a saludar la presencia, antes de comenzar con el panel, nuestro primer panel del día de hoy, del Día Internacional de la Enfermería, a la Asociación de Nurses del Uruguay. Muchas gracias por la presencia. Al doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Y a Alan Sable, director regional de Unicuidados. Para abrir entonces esta actividad que recuerda esta actividad tan noble como las enfermeras y los enfermeros, vamos entonces a escuchar la palabra del secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Es sin duda no solo un placer, sino un honor. ¿Y esto cómo es? El honor. La CIA trabaja, ¿eh? Sí. Es un placer y un honor estar aquí con todas y todos ustedes, saludar a las autoridades que nos prestigian con su presencia, porque además son actores fundamentales de este proceso. Es decir, aquí no hay ningún embajador, ningún diplomático que viene a cumplir. Aquí quienes hoy han acudido a nuestra invitación son mujeres y hombres que tienen un papel destacado en la conducción de distintos lugares de la salud y de la educación de nuestro país. Y en momentos como este, de discursos, no de este discurso en particular, sino de los discursos que estamos oyendo en esta catarata de este año electoral, bienvenido año electoral, bienvenida democracia, sobre todo cuando aparecen algunas entrevistas a algunos oscuros personajes que deberían estar presos, pero con mayor severidad de la que están y hoy siguen haciendo apología al terrorismo. Y por lo tanto también nuestra reivindicación permanente de verdad y justicia como parte del movimiento sindical uruguayo. Decíamos, en esa catarata de discursos hay quienes hablan de la salud vanamente, livianamente. Y todos quienes estamos en esta sala estamos absolutamente comprometidos con la salud de todas y todos los uruguayos. Nosotros celebramos
este Día Internacional de la Enfermería, este encuentro, cuarto encuentro por más salud, con definiciones concretas de la Federación de Uruguay de Salud con respecto a el trabajo en la formación de los recursos humanos. Yo no me quiero olvidar en este inicio de recordar la figura de dirigente sindical de la Federación de Uruguay de Salud, fallecido en el día de ayer, el compañero José Luis Alves, del Sindicato de Fusil Rocha. Y en él nuestro saludo a su familia y a los compañeros de la organización sindical de FUSPRIS. Decíamos que, y yo no me voy a meter en los temas de carácter específicamente técnicos, no soy enfermero, apenas guardo historias clínicas en la Mutualista Universal desde hace 32 años, pero tenemos un equipo, no solo en esta mesa, sino en la Federación, capacitado para hablar de sobra del proceso de enfermería. Lo que sí nosotros queremos centrar esta actividad en 3 o 4 ejes que nos preocupan y que nos parece que, si no, esto sería una actividad exclusivamente académica, y esta es una actividad gremial, porque además quienes entendemos y quienes aprendimos una forma de entender la vida, y casualmente la semana pasada hicimos una actividad en el Paraninfo de la Universidad de la República, porque la FUS avanza y eso es una realidad, además de una consigna. Entendimos toda nuestra vida que la academia y el mundo del trabajo están absolutamente e indisolublemente unidos. Y cuando hablo del mundo del trabajo, hablo de sus organizaciones representativas de los trabajadores. Tanto el PIT-CNT, la Federación de Uruguay de la Salud, el Sindicato Médico Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y todos quienes representan legítimamente a los trabajadores. Y decimos esto porque hoy, en este día, seguimos en la disputa entre quienes pensamos que la salud en general es un derecho social de la gente y no una mercancía. Y en este año electoral debemos hacer los esfuerzos para ubicar en el escenario político ese debate. Debate que quienes están aquí, muchos de los cuales yo aprendí un montón, lo vienen planteando desde siempre. Y que cuando hubo un cambio político en el Uruguay trascendental, importante, fundamental para la vida de las y los uruguayos y de los trabajadores y trabajadoras, reivindicamos permanentemente, sobre todo a partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. La ley sancionada del 2007 para nosotros sigue siendo un elemento fundamental de avance democrático, de participación popular y de inclusión de las grandes mayorías nacionales en procesos reivindicativos. Y no vamos a permitir, ni por un momento, ni siquiera porque estemos distraídos o medio dormidos, que alguno se quiera apropiar de esa reforma para cambiarle su objetivo y su sentido. Y por lo tanto, en el Día de la Enfermería, saludando a todas y a todos los compañeros que realizan esa dura, abnegada y convencida tarea, también debemos señalar con mucha claridad que mientras nuestros compañeros enfermeras y enfermeros día y noche trabajan por la salud de la gente,
entendiendo que la salud es un derecho, existen corporaciones empresariales, médico-empresariales, como la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, que un día sí y otro también para y deja de operar en donde quiere y como quiere, porque ellos sí consideran que la salud es una mercancía y pretenden seguir lucrar con esa mercancía. Y perdonen ustedes entonces que en este festejo yo traiga este tema arriba de la mesa, pero no está ajeno a nuestra realidad, para nada. Y nuestra más firme decisión y compromiso reafirmado una vez más frente a ustedes de que la Federación Uruguaya de la Salud combatirá con todas sus fuerzas y en el terreno de las ideas y de la acción hasta desterrar las concepciones mercantilistas, porque son las que frenan el proceso de avance democrático del Sistema Nacional Integrado de Salud. Son veneno para la concepción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, nosotros creemos, lo hemos dicho y lo volvemos a señalar, que parte de esa situación se da porque, desde nuestro punto de vista, la profundización necesaria del sistema no se ha concretado. Y ha faltado decisiones políticas que definitivamente hayan enfrentado esas posiciones. Y está claro que no es fácil. Está claro que en el mundo no ha sido nunca fácil. A ver, recientemente ahora, cuando el expresidente de Estados Unidos, Obama, intentó reformular o introducir una reforma del sistema de salud, se lo acusó poco menos que de socialista. Aquí está el compañero Alan, de Uniaméricas, del sector cuidados, y hemos recorrido con Uni distintos sectores del mundo y en todos lados vemos lo mismo. Aquí en el Uruguay tenemos multinacionales como Diaverum, que plantea seguir explotando trabajadores, y por lo tanto, con claridad, nosotros creemos que la decisión de disminuir el número de pacientes a atender y de alguna manera reformular las condiciones laborales, no las compartimos y lo conversaremos, como ya lo hemos planteado en su momento, con el Ministerio de Salud Pública y con la propia Diaverum. Creemos que el ingreso de las multinacionales a la salud en el Uruguay es parte de una batalla que todos los sectores progresistas debemos enfrentar y que, repito, es parte del mundo que vivimos, es parte de la transnacionalización del capital, pero eso no significa que nosotros lo tengamos que aceptar pasivamente. Decimos que la profundización de la reforma debe atacar esos nudos. Ahora bien, también señalamos que hoy, mientras celebramos el Día de la Enfermería, se vuelve a dar producto para nosotros también de una mayor profundización de esa reforma, pero algunas, en estos casos, de crisis endémicas que tienen por lo menos 20 años, hoy hay instituciones de salud que necesitan de respirador artificial para sobrevivir. En algún caso en particular, una asistencia directa al Estado. Sobre ese punto queremos ser también muy claros, porque ya vivimos la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y lo que significó su recuperación. Nosotros estamos dispuestos a acompañar un proceso que signifique el salvataje de una institución en función del salvataje de la atención de la población usuaria de esa institución y de los puestos de trabajo, pero también con las garantías necesarias para tener claro que no va a ser plata para más de lo mismo, sino plata para cambiar. Y por lo tanto,
también reclamaremos estar en todos los espacios de Contralor para que ese proceso signifique un cambio de gestión y un cambio de atención que consolide definitivamente, en este caso, la posición futura de esa o esas instituciones. Tercer aspecto, a nosotros nos da cierto escozor en este año electoral la liviandad con que el tema de la salud se trata en la campaña electoral. No solo porque aparecen algunos que quieren ser candidatos a presidentes de la República, que parece que vienen con la bolsa de Papá Noel o el camello de los Reyes Magos, a decirnos que tienen una tarjeta mágica que le va a hacer posible regalarle a los jubilados los medicamentos gratis. Eso claramente es mentira, lo sabemos todos, y es un mentiroso el que lo dice. Pero no solo es un mentiroso, es un aprovechador de la necesidad de la gente y por lo tanto merece, no por lo que piense políticamente, sino por el hecho de jugar con la necesidad de gente, nuestra más absoluta repulsa. Pero nos llama la atención que de otros sectores políticos, sobre todo de la fuerza política en el gobierno, no haya habido una respuesta acorde a la necesaria. Digo porque la fuerza política del gobierno impulsa la reforma de salud. Y con esa fuerza política en el gobierno hemos discutido hasta el cansancio nuestras propuestas sobre cómo ir progresivamente a abaratar el valor de los tickets y las órdenes. Cómo facilitar el ingreso a la consulta de la población. Y no decimos que no se ha mejorado nada. Claro que se ha mejorado. Pero entendemos que no es suficiente. Ahora, cuando viene un hombre que aparece de la nada, una bolsa de plata, y le dice eso a la gente, nosotros tenemos que decirle que es mentira, que es un mentiroso y que le proponemos, en donde quiere y como quiera, conversar sobre estos temas, a ver si él es capaz que lleva algunas de las ideas que nosotros presentamos, porque en eso los trabajadores no nos preocupa. Quien levante las ideas de los trabajadores va a tener la posibilidad de sentarse junto a nosotros. Pero quien entienda o juegue a mentirle a la gente va a tener nuestra máxima condena. Y en el Día de la Enfermería también tenemos que señalar y reivindicar en esta reunión, porque es una reunión sindical, que la herramienta fundamental de la defensa de los trabajadores de la salud sean o tengan la profesión que tengan, desde 1965 quedó resuelto. Se llama Federación Uruguaya de la Salud. Y por lo tanto, cuando aparece algún oportunista, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos si es senador o es diputado, y en el Parlamento incluso es capaz de plagiar como una idea de él lo que la FUS está trabajando con la UTU para profesionalizar y acceder, y Miguel lo va a decir mucho mejor que yo, con el tema de la formación de recursos humanos en salud y particularmente en enfermería. Y lo dice en el Parlamento Nacional y reivindica a un pseudo sindicato que no representa a nadie, pero lo que es peor, compañeras y compañeros, gente que le hace el mandado a quienes hoy plantean como gran solución para que en el Uruguay haya más trabajo, para que haya mayor inversión extranjera directa, flexibilizar las condiciones laborales.
partir los consejos de salarios, hacerlos departamentales y terminar con la negociación por sector de actividad, por rama de actividad, e ir a la negociación empresa por empresa e incluso la negociación individual. Los que se han llenado la boca y han salido como hongos, aunque ahora está un poquito más callado, a reivindicar al gobierno racista, misógino y fascista de Bolsonaro en Brasil, que competían para ver quién tenía la mano más dura, que trajeron a Giuliani, el exalcalde de Nueva York, como el gran inventor y posible solucionador de los problemas de la violencia en el Uruguay. Nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad de también ese senador o diputado, porque no, un rato es senador, otro rato es diputado, de que ayer o anteayer en el Parlamento Nacional se vistió con las plumas de la FUS, con el trabajo que la FUS está haciendo desde el punto de vista académico para la formación de recursos humanos, que intentó hacer lo suyo y que además reivindicó a un grupo de gente que está perdida en la vida y que cree que le va a ir mucho mejor negociando por profesión y no negociando por rama de actividad. Ante ello, compañeras y compañeros, en el Día de la Enfermería debemos reforzar, debemos volver a tener claro que más allá de cualquier diferencia, la única barrera a las políticas que vienen en el Uruguay y en América y en el mundo por los derechos de los trabajadores es la unidad sindical sin exclusiones. Por eso, compañeras y compañeros, era lo que nosotros entendíamos que debíamos señalar en la apertura de esta jornada, porque lo dijimos al inicio y lo decimos al final. No es una jornada exclusivamente académica. Para los trabajadores, el saber y la acción son parte de lo mismo, porque para accionar mejor y para luchar mejor tenemos que tener mayor conocimiento en todos los terrenos, porque la batalla de ideas, porque la lucha de clases se da todos los días, se da también al pie de la cama de un enfermo, dándole lo mejor de nosotros a ese enfermo, incluso sin que ese enfermo sepa que con nuestro cariño, con nuestro calor y con nuestra sapiencia va nuestra condición de clase, orgullosa de trabajador uruguayo que sigue creyendo que otro mundo es posible. Gracias a todos por estar aquí. Bermúdez, y seguimos adelante con la palabra del ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Bueno, buenos días a todas y todos, señor presidente de la Federación Uruguaya de la Salud, demás integrantes del panel. Bueno, el motivo que nos convoca, junto a otros representantes aquí presentes, del Sindicato Médico, de la Federación de Salud Pública, tiene que ver con el Día Internacional de Enfermería, de las cuales hay varios actos, varias actividades previstas como todos los años, pero nuestra presencia acá tiene que ver con una invitación de la Federación Uruguaya de la Salud, en el cual justamente entendemos que tenemos que estar presentes e incluso generar oportunidad para intercambiar los temas que están en debate en el mundo, en la región y en nuestro país en torno a la marcha de los sistemas de salud y a la marcha de las reformas estructurales. Por suerte entre los presentes hay múltiples generaciones que han sabido y vivido durante las últimas décadas los cambios que se han dado en nuestro país en materia del sistema de salud. Y los desafíos que cualquier reforma de estas características conlleva para cualquier sociedad. Nada está ganado para siempre.
las reformas permanentemente hay que estarlas profundizando. Y la salud, como tantas cosas en la sociedad, tiene un fuerte componente vinculado al derecho humano, pero también tiene una realidad que pasa, obviamente, por aspectos económicos, en los cuales hay múltiples intereses y múltiples corporaciones que actúan en todos los ámbitos posibles de la sociedad, tratando justamente de, naturalmente, de defender sus intereses. Y esa es la realidad en la cual, más allá de cualquier iniciativa que podamos tener, lo sustantivo, lo importante para transmitir es que tenemos rumbo, sabemos hacia dónde vamos, podremos avanzar rápido, moderadamente rápido o lento, pero lo que nadie va a poder decir es que vamos en un rumbo distinto al que nos planteamos en cuanto a la profundización de la reforma. Y voy a hacer referencia a algunas cosas que se han hecho durante esta administración, que no siempre, por múltiples circunstancias, logramos la acumulación comunicacional para que esté en la agenda, ¿verdad? Es decir, para que de alguna manera se pueda profundizar, porque obviamente hay otros actores que también incorporan otros temas en la agenda, que no necesariamente van en la misma dirección. Este sistema de salud del Uruguay es seguramente de los sistemas de salud en el mundo más complejos. Es un sistema de salud que involucra a 43 prestadores para 3,5 millones de personas. Tiene un componente público muy importante, pero tiene una heterogeneidad en lo que tiene que ver con los componentes privados, tanto en la zona de la capital, zona metropolitana y el resto del país, sumamente heterogéneo, con todas sus definiciones institucionales y culturales que aspiran en un ámbito de competencia a desarrollos institucionales propios que no necesariamente están alineados a la idea del sistema. El sistema de salud no es un seguro que financia a 43 prestadores en competencia. El sistema de salud es un seguro que financia un sistema que por lo tanto tiene que tener, como cualquier definición de sistema, claramente un escenario de complementación, de articulación, de sinergias que evite superposición de recursos, despilfarros de recursos, que no es justo que los pague la población a través de sus aportes de la seguridad social. Tenemos una heterogeneidad de equipamientos, de tecnología, muchas veces subutilizada y sin sobrecuota de inversión, porque en esta administración no se aprobó ninguna otra sobrecuota de inversión. Llueven los pedidos de los prestadores privados para seguir incorporando más y más tecnología en una lógica que tiene como centro que cada uno quiere tener absolutamente todo para atender a sus usuarios, en una lógica de que, en definitiva, el escenario de competencia entre las instituciones prima. Y por otra parte, el desafío del sector público, que sigue siendo el prestador más importante desde el punto de vista de su escala, de sus dimensiones, que ha venido haciendo un enorme esfuerzo a los efectos justamente de nivelación en materia de infraestructura, tecnología y sobre todo de dotación de recursos y de presupuestación y de niveles de presupuestación de sus recursos humanos muy importantes, ustedes lo saben. La gobernanza del sistema es complejo justamente por estas características. Pero el rumbo nuestro, de alguna forma, está orientado a que esto sea un sistema y no sea, reitero, un escenario de dura y pura competencia entre los prestadores. Cualquiera que hoy enciende la televisión y mira cualquier programa va a ver publicidad que promueven justamente una competencia entre los prestadores. ¿Saben de dónde sale ese dinero? Del FONASA. Es justo
Es justo que la población pague dinero para la atención de la salud y parte de ese dinero se desvíe hacia los medios de comunicación para la promoción lisa y llana de afiliación a cada uno de los prestadores privados. No es generalizado, en el interior esto no se da tanto porque hay muchas veces factores monopólicos, pero en donde hay varias instituciones hay un escenario de fuerte competencia que pasa, entre otras cosas, por desviar dineros que deben ser dirigidos a la atención sanitaria a temas que no tienen absolutamente nada que ver. En su oportunidad el Ministerio hizo un decreto que de alguna manera condicionaba esa publicidad. Bueno, hubo acciones ante la justicia y finalmente hubo que derogarlo. Nosotros vamos a insistir en la importancia de que los dineros que aporta la población para la salud estén exclusivamente dirigidos a la atención de la salud. Y ahí hay otros temas, como la contratación muchas veces de empresas para captación de afiliados, como los altos sueldos de algunos cargos gerenciales. El 92% del financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud a través del seguro son dineros públicos. Parece más que razonable que esos dineros públicos vayan justamente a la atención sanitaria exclusivamente y podamos ir despejando lo que son gastos asistenciales de otros gastos empresariales que no deben salir de esos dineros públicos que paga la población. Vamos a insistir en ese tema. Vamos a insistir en ese tema con alguna norma legal que vuelva a poner en la agenda del debate justamente el destino que debe tener el dinero de las cápitas, que se le llama así, ¿verdad? Porque cada vez que construimos las cápitas y tenemos en cuenta los gastos asistenciales, no está previsto que haya parte de ese dinero para promoción, para publicidad o para esos gastos que no tienen nada que ver con la atención sanitaria. Y naturalmente que siempre uno está administrando recursos finitos para necesidades crecientes, porque eso es una realidad de todo el mundo sobre el tema de la salud, y por lo tanto tenemos que ser muy prolijos en torno a asegurarnos justamente que las cápitas paguen lo que tienen que pagar, pero que no paguen aquello que no tiene absolutamente nada que ver con la atención sanitaria. Hemos promovido la ley de urgencia y emergencia, como ustedes saben, y hoy cualquier habitante se puede atender frente a un evento ya no de emergencia, que nadie puede negar la atención, no puede hacer omisión de asistencia, pero cualquier necesidad asistencial fuera del área de cobertura de su prestador, hoy se puede atender en cualquier punto del país, en cualquier prestador. Y seguramente muchas personas o no lo saben o no han sentido ningún comentario, y está funcionando muy bien, y ahora en verano que hay muchas consultas, la mayoría de esas consultas las hizo ACE como prestador público, pues es el prestador que está más desarrollado en el territorio, ¿verdad? Que atendió pacientes del sector privado, los atendió, se arancelaron las prestaciones, funcionó. Muchas veces las cosas que no funcionan toman conocimiento, y las que funcionan, las que son importantes, nadie las conoce. Pero tengo que decirles que hubo muchas consultas, la población resolvió los problemas que antes no los podía resolver, tenía que pagar de bolsillo o tenía que viajar a tratar de encontrar quien le ofreciera en el marco de un convenio existente alguna solución. Ley de urgencia y emergencia. Se aprobó la ley de centros de referencia, que es un tema que se ha venido trabajando con múltiples actores, en los cuales participó fuertemente el sindicato médico, pero otros actores también, a nivel legislativo. Una alternativa nueva para la incorporación de la tecnología al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque entendemos que no es razonable que la incorporación de procedimientos de alto precio se haga exclusivamente a través de instituciones con fines de lucro, que son los IMAE. Tiene que haber otra alternativa del sistema para la incorporación de la tecnología costosa, que de alguna manera se viene, porque el desarrollo científico técnico así lo impone, pero que no puede seguir transitando exclusivamente por los mecanismos actualmente existentes. Fue un debate muy duro, pero finalmente después de mucho tiempo funcionó, y ya está de alguna manera actuando una comisión que va a empezar a trabajar a los efectos de que muchos de los temas que están en el debe de la reforma sanitaria en cuanto a tener algunas prestaciones con estándares de calidad adecuados, con recursos
necesarios, pero no adecuadamente capacitados, bueno, se localice en centros de referencia que podamos identificar con total precisión en todo el territorio, saliendo incluso de la lógica que todos estén concentrados, o la mayoría estén concentrados en Montevideo. Esa lógica que viene de la historia es parte del desafío justamente de que la alta tecnología también llegue a la población más alejada de la capital. Avanzamos en salud mental, se logró un proyecto de ley, se está instrumentando progresivamente, es un cambio de paradigma, es clave y es fundamental en este proceso, a los efectos de volver a repensar lo que ha sido históricamente, bueno, la visión del manicomio como una expresión de alternativa para los pacientes con salud mental y que además solamente se debe ocupar de los casos graves del prestador público, porque el resto del sistema se entiende. Pudimos resolver ya la eliminación de los 30 días de internación para cualquier paciente de estas características, que era una limitante justamente para algunas patologías crónicas, pero funciona una comisión muy amplia en el marco de la ley, una comisión de contralor que verifica justamente que las personas que estén más de 45 días internadas para ver realmente si se justifica que estén internadas, si se puede buscar alternativa para salir de la internación. Trabajamos justamente en los convenios de complementación, en todo el país hay más de 850 convenios de complementación. Hace poco dimos la información, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos un país con una expectativa de vida cada vez mayor y con una tasa de natalidad cada vez menor. Hoy estamos lejos de la tasa de reemplazo de 2.1 niños por mujer, estamos en 1.6. Como parte, son más del 50% de los países del mundo que están en esta situación, pero digamos, tenemos justamente una población que se va envejeciendo, eso genera todo un montón de aspectos vinculados a varias áreas de gobierno. Pero en el tema salud en particular es un enorme desafío para poder abordar esa problemática. Bueno, de alguna manera la idea justamente de trabajar en que las maternidades de este país sean de excelencia pasa, entre otras cosas, por analizar el desempeño de maternidades que ven un niño o que trabajan con menos de 4 niños por semana, 4 partos por semana, cuando son partos, porque eso son cesáreas, tenemos ese tema, ¿verdad? Pero digo, 24 horas por 365 es todo un equipo para tener una maternidad con ese nivel de productividad. Y tenemos zonas del país donde nacen menos de un niño por día, donde hay 4 maternidades, en un escenario justamente de superposición de recursos. Estamos promoviendo las buenas prácticas en el primer nivel de atención, ¿no? Tratando justamente de jerarquizar las buenas prácticas de primer nivel de atención. Se hizo un llamado, participaban las instituciones, la idea justamente es acreditar a aquellas instituciones que desarrollan buenas prácticas de atención. Estamos promoviendo justamente la calidad. Y hoy en el Día Internacional de Enfermería, yo les tengo que decir algo que ustedes lo saben, pero que quiero decirlo porque, bueno, circunstancialmente estoy en este rol y es importante que lo diga. Es imposible pensar en calidad de atención, es imposible pensar en calidad de atención sin participación directa del personal de enfermería. Es imposible pensar en que las estructuras asistenciales funcionen con calidad si no tienen la dotación adecuada del personal de enfermería. Eso está en la tapa del libro y está más que conocido en todas partes del mundo. Y ahí, bueno, tenemos algunas dificultades, recién Jorge hacía comentarios al respecto, si nosotros tenemos un histórico rezago en lo que tiene que ver con la relación entre licenciadas y auxiliares. En la profesionalización del personal de enfermería es un desafío extraordinario, sobre el cual de alguna manera se ha venido trabajando con total coincidencia, en el CONAE, pero en otros ámbitos de los consejos que están trabajando en este tema, porque nos va la vida como sistema y como fundación de la reforma, y sobre todo, reitero, en que luego de haber alcanzado la cobertura universal trabajemos en promover una mayor calidad de la atención de los 43 prestadores existentes, con una dotación de enfermería que esté acorde con las recomendaciones internacionales y con la evidencia científica que existe acerca de la importancia del papel de enfermería en ese proceso.
De alguna manera, dentro del Ministerio hay un total compromiso en esa línea de trabajo. Nosotros queremos, obviamente, en el marco de relacionamiento con la Universidad de la República, nosotros, obviamente, vamos a hacer todo el trabajo que dependa de alguna manera de normativas del Ministerio, en total acuerdo con la Universidad de la República y con los organismos formadores de recursos, dando cuenta además que tenemos el enorme desafío, sobre todo en el caso de la Sociedad de Enfermería, de lograr una homogenización de lo que es la formación y capacitación de auxiliares, porque está muy disperso, está muy fragmentado y no necesariamente hay un control de la calidad como me parece que se merece nuestro país a los efectos justamente de promover las mejores condiciones de atención a los usuarios. En ese contexto, estimados, y para no prolongar demasiado, quiero decir que hay un total compromiso en trabajar junto con todos los actores, pero particularmente con la FUS, a la cual reconocemos como la única representante de los trabajadores no médicos del sector privado, y de alguna manera históricamente comprometidos, cada uno de su rol, en seguir con esta vocación de que, más allá de las turbulencias propias de los momentos que estamos viviendo y los escenarios que en el sector salud siempre se dan, lo importante es mantener el rumbo, lo importante es saber hacia dónde se va, lo importante es no dar de alguna manera ninguna señal de que para salvar cualquier escenario complejo, circunstancial, cualquier contingencia que siempre ocurre, que es inexorable en la sociedad y particularmente en el sector salud, vamos a tomar una decisión que vaya en contra de ese rumbo que hemos definido. Y ese es una expresión de voluntad política, pero además de compromiso institucional, de trabajar de alguna manera en los grandes desafíos que tenemos para racionar el sistema de remuneraciones de los trabajadores de la salud, que hay enormes inequidades en el equipo de salud, enormes inequidades dentro del sector público de salud, enormes inequidades entre interior Montevideo y dentro de Montevideo entre las distintas instituciones de acuerdo a cómo le va en su situación económica financiera, y eso no es lógico, no es admisible y no sustentable si queremos seguir profundizando la reforma del sistema. Con esto entonces saludo a todas las enfermeras, enfermeros, sabiendo que, bueno, que hay una fuerte feminización de la profesión, bienvenida sea, y de alguna manera el compromiso es seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Agradecemos mucho al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, por sus palabras. Seguimos adelante en este primer panel con la licenciada Pilar González en representación de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. Muy buenos días a todos y todas. Señor Ministro de Salud Pública, señor Secretario de la FU, señor Consejero de la UTU, señores de la Comisión Directiva del Sindicato Médico, colegas que vienen en representación de la Comisión Nacional Asesora de Enfermería, Asociación de Nurses del Uruguay, representantes de la Federación de Trabajadores de Salud Pública, equipos de enfermería que integran los diferentes servicios de la salud privada y de la salud pública, amigos de la enfermería, señoras y señores. Un saludo especial en este acto del doctor Marcos Carámbula, que no pudo estar presente y que le hubiera gustado. Un saludo y reconocimiento cálido a todo el equipo de enfermería que a lo largo y ancho de todo el país realiza cuidados de cercanía para garantizar el acceso a una atención integral a la salud de nuestros usuarios, familias y comunidades en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo realizan, permiten mantener la continuidad de esos cuidados con humanización, con calidez, con seguridad y con calidad. Así que para todos estos equipos del cual formo parte, un abrazo fraterno. Y bueno, vamos a compartir con ustedes una presentación que la hemos titulado Por más y mejor salud para usuarios y equipos de enfermería desde la perspectiva de la Administración de los Servicios
de Salud del Estado. Parte de esta información la tomamos de la presentación del doctor Marcos Carámbula, que la hizo en Balance y Perspectiva de ACE, la salud de todos. Y entonces decirles que a la hora de balance, ¿qué es y qué hace ACE hoy? Es ante todo una amplia red pública de hospitales y servicios de primer nivel de atención de servicios de los uruguayos. En ella ustedes pueden ver a lo amplio y ancho de todo el territorio que hay 900 servicios de salud distribuidos a lo largo y ancho del país. Hay 43 hospitales generales de segundo nivel de atención, que son 25, hospitales generales de tercer nivel de atención 7, hospitales de referencia nacional 8, colonias psiquiátricas 2 y hospitales hogar 1. Es decir, que ustedes pueden ver cómo ACE, principal servicio de atención pública, está distribuido en cada punto y cada territorio de Uruguay. ACE en un día hay 60.000 personas que pasan por 900 servicios de salud, 18.000 consultas médicas, 150 intervenciones quirúrgicas, 470 egresos hospitalarios, 50 partos, 7.000 estudiantes de todas las disciplinas que forman en sus servicios. ACE dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud tiene el 40% de la población prestador más grande, con 500.000 usuarios del FONASA, 80% de sus usuarios en los 2 primeros quintiles de la población con menores ingresos, 34.000 trabajadores, 10.000 médicos, 6.000 son especialistas, 9.000 auxiliares y licenciados en enfermería y 500 residentes de la Universidad de la República. Se hace la inversión del 2% del Producto Bruto Interno, actor determinante para garantizar desde el Estado el acceso universal de la salud, y hace su contribución al cambio del modelo de atención en el tejido de redes integradas de complementación entre los servicios públicos y privados. Ahí ustedes pueden ver cómo se distribuye el porcentaje de ACE en el total de la población del país y según región, donde encontramos que en la región del norte existe la mayoría de nuestros usuarios que forman parte de ACE, y después distribuida en el total del país en el 40% para el sector público y un 60% para los efectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahí ustedes pueden ver cómo fue la evolución del número de usuarios desde el año 2007 al 2017, donde se ve un incremento constante hasta llegar al número que tenemos en el día de hoy. También pueden ver cómo fue evolucionando desde el año 2005 al 2017 el gasto por usuario, mejorando en forma significativa. Y también ustedes pueden ver en esta lámina cómo evolucionó la ejecución del presupuesto de 2004 a 2016, donde se ha incrementado a la fecha en un 173%. También todos los acuerdos que se han tenido con el Sindicato Médico y la Federación en relación a pago de partida variable asociada a capacitación, avances en el estatuto y la carrera funcional, optimización de recursos presupuestales ya asignados a licencias especiales, continuidad en el proceso de presupuestación, simplificación de los renglones presupuestales. Ustedes saben que este era un gran problema porque ese presupuesto no formaba parte luego de las jubilaciones de los trabajadores, y en eso se avanzó. Intensificar el proceso de ingresos a funciones de alta dedicaciones médicas. Y también se está trabajando en todo lo que es el rediseño institucional, profundizando el proceso de descentralización y regionalización de la gestión a través de lo que se están construyendo, que son los corredores asistenciales, en esta mirada de redes integradas de servicios de salud regionales y subregionales. Y en este contexto, ¿qué pasa con el sector de enfermería? El sector de enfermería es una de las principales fuerzas de trabajo en ACE, está integrado por auxiliares y licenciadas. Y ustedes pueden ver ahí que hay un total de 6.900 puestos de trabajo al año 2016. De esto quiero destacar que en esta lámina
lo que se está tratando de mostrar es cómo más del 90% de los trabajadores, tanto auxiliares como licenciadas, son presupuestados, y eso ha sido una política clara que ha tenido ACE desde el 2005 a la fecha. También decirles cómo evolucionó la dotación de cargos de enfermería desde el 2005 al 2016, y ustedes pueden ver un claro incremento. En el año 2005 partimos con 544 puestos de licenciadas de enfermería, en el 2016 habían 1.448, auxiliares 4.900 en el 2005 y ahora hay 6.000, casi 7.000 puestos de trabajo. Es decir, que ustedes pueden ver a través de esta diapo cómo ha habido un incremento significativo de la creación de puestos de trabajo. Por supuesto, como partimos de un nivel tan bajo, todavía es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades de salud que tienen nuestros usuarios. También ahí, para mostrarles simplemente lo que dije anteriormente, cómo evolucionaron la presupuestación de los cargos. Esta ha sido una clara política que ha tenido en ACE para una mayor estabilización de los puestos y mejores condiciones de trabajo. Acá queremos mostrar cómo hay una clara concentración del equipo de enfermería en el segundo y tercer nivel. Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar la dotación en el primer nivel de atención, todavía es insuficiente. Y una cosa muy importante también en ACE, que es cómo las licenciadas están ocupando cargos en la conducción política de la institución, y en este momento hay 66 licenciadas que no solo ocupan cargo a nivel de direcciones de hospitales, direcciones de reatención primaria, sino que por la vía de los concursos en este momento hay 2 colegas que ganaron en la gerencia asistencial, la dirección de redes y procesos asistenciales, que es la licenciada Estela Arife, y la dirección de gestión de riesgo y evaluación de la calidad, que es la licenciada Virginia Garófalo. Es decir, que en igualdad de oportunidades mediante los concursos, que es otra política que está estimulando ACE, las licenciadas están ganando esos puestos de conducción estratégica en la institución. Y ahí también para mostrar cómo ACE ha tenido una clara política de mejora del salario de todos los trabajadores y en particular de enfermería, para que ustedes vean el increciente significativo que ha tenido el salario de las licenciadas desde el 2006 a la fecha. ¿Cuáles han sido los avances en cuanto a la estructura de enfermería? Existe el reconocimiento de la figura de la supervisora de enfermería en todos los niveles de atención, la creación de las jefaturas de enfermería en el primer nivel de atención y el llamado a concurso de todas estas nuevas estructuras. También hay avances y apuesta a la formación en un acuerdo con la Facultad de Enfermería a través de la profesionalización de auxiliares. En este momento hay 113 auxiliares de enfermería que están cursando una profesionalización específica para el sector público. Hay formación de especialistas en cuidados intensivos de adultos y neonatales, 63 colegas que en convenio con la facultad pudieron hacer estas especialidades. Existe la creación de un nodo docente asistencial de enfermería en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Está la formación en consulta de enfermería para fortalecer el primer nivel de atención y su registro en la historia clínica electrónica ambulatoria, a través del cual 115 enfermeras de la región metropolitana se formaron en ese curso, y en este momento lo están haciendo 55 colegas de la región este. Esta es una propuesta educativa itinerante que abordará todas las regiones. Y también cursando un grupo importante de colegas en el primer curso de redes integradas de servicios de salud, en esta política particular que tiene ACE de fortalecer la regionalización. ¿Qué propuestas tenemos para desarrollar y aún pendiente? Fortalecer el área de enfermería a nivel central, un plan de desarrollo de enfermería de ACE entre el 2020 y el 2025 que permita continuar con la creación de los departamentos de enfermería en la red de atención primaria, la creación de nuevos cargos para achicar la brecha, sobre todo en el primer nivel de atención, y priorizando la regularización de los cargos auxiliares que ya son licenciados, creación de cargos de pasantes en enfermería
para incluir la formación de especialistas en enfermería en nuestros servicios asistenciales, cargos de alta dedicación en enfermería, sobre todo para el área rural, programa de profesionalización de auxiliares en todo el país a financiar en la próxima rendición de cuentas, fortalecer un programa de educación permanente en servicio y apoyo al plan de desarrollo de la enfermería uruguaya elaborado por la Comisión Nacional Asesora de Enfermería con la estrategia Nursing Now. Entonces, en todo este contexto, nosotros estamos planteando estas estrategias a seguir, que algunas ya las estamos implementando para el desarrollo del sector de enfermería, seguir fortaleciendo la conducción estratégica y el liderazgo de enfermería en ACE, promover la generación de información y conocimientos enfermeros, mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, instalar la política de calidad en la gestión del cuidado y el reconocimiento de buenas prácticas, impulsar y fortalecer procesos formativos. ¿Cuáles son las 6 perspectivas de acción prioritaria que se plantea ACE para el 2020? Profundizar la descentralización de funciones y recursos, Sistema Nacional Integrado de Traslados, inversiones estratégicas para el 2018-2019, complementación de servicios públicos y privados, profesionalización ética, auditoría y transparencia y el desafío de la calidad. Y en esta primera perspectiva de profundizar la descentralización a nivel de procesos asistenciales, dotación de personal, asignación de recursos materiales, mejorando plantas físicas y equipamiento, identificación de los nodos y centros de referencia, que ya empezó este proceso de trabajo, y distribución de los recursos económicos financieros según las necesidades de cada región. En cuanto a las inversiones estratégicas, centros de referencia y nodos de corredores asistenciales y redes regionales, un sistema nacional integrado de traslado del SAME 105, el fortalecimiento de la red de atención primaria, ampliación de camas de CTI y de UCI y la implementación de la ley de salud mental. Acá, como podemos ver, tenemos el Nobel Hospital de Colonia como, yo diría, una de las mayores inversiones de los últimos 100 años, una inversión pública en el cual todos tenemos y estamos comprometidos a seguir mejorando. En relación al Sistema Nacional Integrado de Traslado de ACE SAME 105, garantizar la continuidad y oportunidad asistencial, optimizar la utilización de los recursos y evitar duplicaciones ineficaces e ineficientes, identificar y prevenir el conflicto de interés, garantizando los procesos de compra ajustados a la normativa, fortalecer SAME como unidad de coordinación nacional, racionalizador de la demanda, prestador parcial, responsable de la capacitación y garante de la calidad asistencial en los traslados. En relación a la complementación de servicios públicos y privados, habilitar el acceso a prestaciones y servicios de igual calidad, utiliza en forma eficiente los recursos a nivel local o regional y aprovecha la escala de las instituciones y comparte costos fijos, mejorando la sostenibilidad financiera. Atención de necesidades sanitarias que requieren la aplicación de recursos de alta complejidad y costo y no son cubiertos en la actualidad, y evita la duplicación y superposición de servicios asistenciales y o la falta o carencia de recursos. En relación a la perspectiva de profesionalización ética, auditoría y transparencia, seguir con la política de oposición, de concursos de oposición y méritos para funciones de alta conducción, creación de la Dirección de Auditoría y Transparencia y el Consejo Asesor de Investigación, Docencia, Asistencia y Extensión Universitaria, que fue recientemente creado. En relación a la perspectiva, el desafío de la calidad, ACE como prestador estatal estableciendo la referencia de calidad para todo el Sistema Nacional Integrado. Acá algunas líneas que tenemos en curso, que es el sistema de abatimiento de las listas de espera, conciliación de agenda entre las redes de primer nivel y los hospitales de referencia, aumento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y unidades de enlace para referencia y contrarreferencia. En estas unidades de enlace, enfermería tiene un rol trascendente por su experiencia en la continuidad de los cuidados.
En la mejora de la calidad de atención se han constituido las comisiones de seguridad del paciente por departamentos y regiones. Las buenas prácticas han sido reconocidas en la mayoría de las RAP de ACE en la convocatoria a reconocimiento iniciada por el Ministerio de Salud. A nivel de las maternidades hay 18 de las 26 trabajando en forma voluntaria en el proyecto de promoción y reconocimiento de buenas prácticas, con procesos de autoevaluación y proyectos de mejoras, con la constitución del equipo técnico de alto nivel para liderar la red de maternidades en ACE. Acá tienen la publicación de este catálogo de buenas prácticas que lo acabamos de presentar. Y entonces ACE, como red integrada, define el contorno del país, garantiza cercanía y proximidad con su gente, humanización, seguridad y calidad en su atención, resignifica el valor de lo público para la propia existencia del Sistema Nacional Integrado de Salud. ACE como una forma de concebir y gestionar la salud de todos y todas. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la asesora en procesos de cuidados de enfermería de la Gerencia Asistencial de ACE, Pilar González, y seguimos por último en este primer panel con Miguel Venturielo, consejero de UTU. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento tan importante y primero que nada, feliz día a todas las enfermeras, enfermeros aquí presentes en su día. Nosotros, para UTU es un orgullo enorme ser parte de esto y estar acá dando cuentas de un trabajo hecho en conjunto con los compañeros de la FUS. Pero esto me gustaría, antes de describir en sí mismo de qué se trata, digamos, el trabajo elaborado, marcar un poco alguna historia leve, porque a veces acá marcaban justamente tanto Jorge como el ministro lo que es la generación de políticas, cuando se generan políticas con determinadas intenciones y eso abre mucho el espectro de posibilidades. Y rápidamente nos acostumbramos a que eso es común y sin embargo a veces está bueno recordar cuando no existía la generación de política y coartaba mucho las posibilidades. Y en eso ni que hablar lo que ha sido, para la UTU, que incluso el nombre UTU, que naturalmente, por definición, Universidad del Trabajo del Uruguay, lleva a una convivencia y una permanencia entre el mundo del trabajo y la formación de trabajadores y la UTU educando para eso, tuvo un fuerte trancazo y fue desbarrancada como tal en el año 70 y finalmente con la Ley de Educación del año 73 y desapareció la UTU que había sido creado en el año 50 con esa visión. Reflota después como lo que es hoy Consejo de Educación Técnico Profesional, entre paréntesis, así lo dice la Ley de Educación, UTU. Quedó la UTU como ese nombre, como una marca, pero no como una definición en sí de lo que es. Y eso también refleja lo que es la lucha de clases, reflejada en el ámbito de la educación. Desde ese momento ahora hay una cosa que ha dado otra UTU en esta coyuntura que estamos hoy. La UTU en el 2005 estaba con 60.000 estudiantes, hoy tiene 105.000. La población ha jerarquizado a la UTU y la UTU ha dado respuestas con políticas educativas distintas, porque eso ha sido el ABC en estos 10-15 años, la innovación de propuestas educativas que permite una facilidad de acceso hoy a los jóvenes y visualizan que, aparte por lo que es el mundo del trabajo y lo que son los impactos tecnológicos, que para estudiar enseñanza técnico-tecnológica van a la UTU. Eso desde el punto de vista de los jóvenes. Pero aquí estamos en un encuentro, como decía Jorge, de trabajadores organizados. Y esto, el origen que tiene fue cuando, en mi caso, me tocó integrar la delegación de trabajadores representantes en el Consejo de UTU, allá por el 2009, y llegamos a la UTU con un claro fin, llevar la visión desde el PIT-CNT, que fue quien nos impulsó en aquel momento, PIT-CNT, CESEU, a las candidaturas que después fuimos electos,
llevar la visión de los trabajadores organizados al ámbito educativo. Y lo primero que iniciamos fue un convenio. Un convenio es un papel que puede ser con muy buena letra, pero el contenido se da en acciones. Un convenio que era UTU-PIT-CNT, un paso histórico para la educación en ese acercamiento. Nosotros lo entendíamos como muy natural, formación para el mundo del trabajo, de técnicos que desembocan en el mundo del trabajo. ¿Dónde están los trabajadores organizados? En el PIT-CNT, una convivencia que debería haber sido de una hermandad siempre, pues se plasma en ese convenio y a ese convenio había que ponerle acciones. Y ahí se empezaron a hacer un sinfín de actividades con trabajadores organizados a partir de herramientas que tenía la UTU instaladas en políticas educativas. La UTU tenía creado desde el 2007 la unidad de capacitación y acreditación de saberes. Acreditación de saberes es reconocer el saber del trabajador en actividad, reconocer que el trabajo por sí mismo forma tanto como lo que se forma en la academia. La academia en sí mismo, en las aulas, después le da la formalidad a eso, pero vaya si el trabajo forma. Y esa acreditación de saberes, darle esa posibilidad de acreditar los saberes a los trabajadores, es dar una posibilidad de autenticar en un diploma que lo da la educación pública uruguaya a través de la UTU, de cuál es su saber adquirido por el mundo del trabajo. Y cuando fuimos a hacer muchas actividades con trabajadores organizados, porque esto fue un afán muy grande, los trabajadores los tentó mucho la acreditación de saberes, encontramos fuertísimos trancazos en los sectores empresariales, porque para hacer la acreditación hay que acceder a la empresa, pero claro, un trabajador acreditado pelea su categoría laboral con un papel que demuestra lo que es y no lo que dice el empresario que lo tiene empleado de lo que es y por ende lo que paga. A partir de ahí hay un programa, se crea, que es Rumbo. El programa Rumbo de UTU estaba dirigido para hacer la educación, la culminación de la educación básica, tomando como base lo que tienen los trabajadores hecho, adquirido por su experiencia de trabajo. Se hicieron muchos programas de Rumbo, hoy en día sigue existiendo y sigue existiendo una demanda de la población por todos los lugares donde está UTU, en todos los departamentos, muy fuerte, que les permite a los trabajadores culminar el ciclo básico. Y luego se creó un programa Trayectos, que es al cual empezamos a trabajar con la FUS, que es para la culminación de la enseñanza media superior. Y eso es lo que hoy cerramos y lo estamos lanzando y estamos prontos a comenzar en un trabajo hecho en conjunto con la FUS, y decir que desde el mundo académico, desde la UTU, desde la educación, encontramos un sindicato altamente profesionalizado, altamente comprometido, con asesores profesionales de un altísimo nivel, y han enriquecido el sistema educativo, porque no crees que el sistema educativo tiene todos los planes trazados, todo lo contrario. Para nosotros se constituye el sistema educativo de una riqueza enorme cuando se vincula con trabajadores organizados, y en el caso de UTU, que enseña oficios y técnicos para el mundo del trabajo, lo mejor que puede hacer la UTU y lo que debe hacer permanentemente es dialogar con ese trabajador, que es el que le indica permanentemente: che, mirá que estás enseñando esto, pero hay que enseñar esto otro porque el desarrollo del trabajo va por acá y lo que se viene es aquello. Eso lo sabe el trabajador organizado y no la UTU en San Salvador y Minas. Sí tenemos la idoneidad después para, a partir de eso, desarrollar programas educativos. Pero hay que trabajar en ese conjunto. Jorge hablaba de una hermandad, academia y trabajadores. En el caso de la UTU, de la Universidad de Trabajo del Uruguay, esto debe ser permanente, va de la mano permanente. Y en las cadenas de desarrollo, en las ramas de actividad, UTU debe ser el eslabón de entrada, en el medio o al final, según lo que queramos formar de trabajadores. Permanentemente, trabajadores futuros y trabajadores que están en actividad en actualización. Para eso, todos los vínculos que tenemos con INEFOP y el innumerable convenio que tenemos firmado con INEFOP. El programa Trayectos en sí mismo, que es el que vamos a desarrollar, un programa para hacer en un año, tomando en cuenta el trabajo, a partir, o sea, tienen que tener 3 años de trabajo como experiencia para poder hacer, eso se acredita, y luego lleva el componente académico, tomando en cuenta que son trabajadores y con
determinadas horas o muchas horas de trabajo, tiene un fuerte componente, un 60-70% del componente de semipresencialidad para facilitar el acceso a hacerlo. Ahora, ¿qué nos da? ¿Qué queremos? ¿Formar bachilleres? ¿Es por eso? No, esto es muchísimo más profundo que eso. Esto es, primero, la jerarquización del trabajador eleva la categoría, la cultura, digamos, porque toda formación educativa atraviesa, es transversal a todo lo que es la cultura de los uruguayos, la elevación de la formación, lo que decía Jorge, de a partir de un trabajador más formado, cómo constituye su cabeza en todo lo que es el combate, que lo tiene permanentemente en varios frentes, y todo eso lo contribuye con un trabajador más formado que tiene otras herramientas para desafiar eso. Y las posibilidades que se le abren, porque acá quedan trabajadores después que pueden continuar estudios terciarios, que cada vez más uruguayos acceden a estudios terciarios, cada vez más uruguayos transitan por lo que es la formación y estudios permanentes a lo largo de toda la vida. Y en este caso ustedes, está bien, la salud tiene jornadas de trabajo de 6 horas, ¿no? Establecidas. En este momento está en pleno debate el trabajo y nos achuchan a todos con el cambio del trabajo y la tecnología en el trabajo y que eso va a disminuir puestos de trabajo. Y nosotros nos paramos de otra contraposición. El tema tecnológico en el trabajo tiene que tener una clara definición de política desde el lado del país que la toma, que es o invierto una empresa mucha tecnología, porque con mucha tecnología produzco mucha más y lo que hago es ensanchar las arcas del capital, o se plantea una reducción de jornada de trabajo para todos los trabajadores y dentro de eso yo me puedo seguir formando, trabajando y el capital lo repartimos de otra manera. Son dos concepciones muy contrapuestas pero distintas. Eso en realidad nosotros lo estamos planteando. Parece muy loco, no es tan loco, digo, la central en varios sindicatos lo ha planteado esto, de ir a ese camino. Ahora, no es un camino de ir hacia la reducción de la jornada de trabajo y nada más, solo reducir y punto. Es también comprometer el trabajador de que en horas que reduzco, horas que yo tengo para formarme, y si me formo, cada vez voy a ser un mejor ser humano. Y ese es un cambio cultural que contribuye a otro tipo de sociedad. Y en eso, le digo a ustedes, trabajadores, siempre que quieran avanzar en ese territorio, siempre que quieran más formación, formación permanente, planes flexibles, adaptados partiendo de la base de que el capital más grande es el trabajador formado porque se formó en el mundo del trabajo, van a encontrar en la UTU las puertas abiertas con programas educativos, con políticas intencionadas a ese respecto para poderse formar en ese sentido. Y esa es la celebración más importante, lo que formamos más allá de la cantidad de enfermeros que van a poder, enfermeros y enfermeras que van a poder acceder a este programa. Veremos después el número, los resultados, pero lo importante es que quede una política instalada que da muchas posibilidades. Los saludamos en el día nuevamente y que sea un éxito la propuesta esta, porque es un trabajo en conjunto histórico para el Uruguay. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Miguel Venturiero, consejero de UTU. Si les parece entonces, damos por finalizado este primer panel, hacemos una pausa de 10 minutos y enseguida retomamos con el segundo y último panel del Día Internacional de la Enfermería. Muy bien, según la historia, para que mientras que nos estamos acomodando les digo que Florence Nightingale era conocida como la Dama de la Lámpara. Florence fue cuidadora, gestora, y docente también durante la Guerra de Crimea. Adquirió su mote porque durante las noches tenía la costumbre de atender a sus pacientes con una lámpara en mano. Bueno, damos comienzo a esta segunda parte del encuentro en el Día Internacional de la Enfermería. Pablo Cabrera, licenciado, representante de los trabajadores en el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, le damos la palabra. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes en una actividad de un sindicato hermano, que siempre es muy bueno poder encontrarnos, y en el marco precisamente de esta fecha del Día de la Enfermería, saludar especialmente a nuestros compañeros y compañeras en un trabajo bien importante, en un trabajo que habla precisamente por sobre todo de la solidaridad y del compromiso que se asume, y esto es
lo que nos une y lo que hace también a nuestras organizaciones y a cómo intentamos formarlas y de cómo nos paramos en nuestra sociedad y cómo en esto de los planteos, cuando salimos a la lucha por la concreción de nuestros derechos, colocando siempre a la gente en ese primer lugar, y creo que esto es bien importante, es lo que muchas veces nos ha diferenciado y es lo que hace sistemáticamente también que la gente nos acompañe cuando nosotros salimos a dar las peleas por justamente la conquista de esos derechos, porque esos derechos también está incluida la gente. El compañero Fogata decía muy bien, es en el marco de una actividad de carácter sindical y más allá de lo formativo, es hacer hincapié precisamente en lo que es la apuesta de los sindicatos y de cómo queremos desde los sindicatos pararnos. Y por esto, en esto de mirar la enfermería, en este tiempo que hay como un relanzamiento, el pensar en la enfermería hoy y en lo que se pretende, analizando un poco la historia, pero mirando al futuro y planteándonos algo que es bien importante, es en la construcción de lo que serán las nuevas políticas y de lo que esperamos para las nuevas generaciones, porque mal sería de nosotros no plantearnos solamente ver hoy, si no miramos mañana y en lo que va a pasar mañana y en la construcción del mañana. Entonces tenemos que mirar sí o sí lo que es el mundo del trabajo y lo que nos afecta como trabajadores y trabajadoras en un espacio muy importante como es la salud en general y en un país donde ha estado evolucionando y donde principalmente el trabajo está cambiando y mucho, donde hoy es cada vez más difícil ver la vieja forma de la producción y donde estaban las grandes fábricas y donde la gente en general recurría a esos espacios para tener su empleo y trabajar. Hoy el Uruguay avanza hacia una mirada en particular hacia los cuidados, hacia el trabajo de la salud, y es donde va a haber mayormente más trabajo y oportunidades de trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran responsabilidad de cómo seguimos organizándonos para entender precisamente el desarrollo de nuestro trabajo en ese espacio. Porque las oportunidades podrán estar, pero ¿en qué condiciones? Y ahí esto es también una vieja discusión, y lo decía el representante de UTU, hablando también de la mirada de la jornada laboral. Y yo creo que nosotros tenemos que poner un fuerte hincapié en que nuestra evolución en la jornada laboral tendrá que ser definitivamente que sean 6 horas de labor. Porque nosotros acá podemos decir que la jornada en sí misma no es una jornada extensa, si uno habla de 6 horas de labor, pero el 99% de los trabajadores que hoy se desarrollan en la salud tienen 2 y 3 tareas. 12, 18 horas muchas veces de labor. Y esto es ahí donde se generan las complejidades, en el espacio del multiempleo, en la manera donde la gente se puede desarrollar y particularmente por sus necesidades. Y esto es hablar directamente a cómo se vincula el trabajo con el salario y no lo podemos dejar pasar porque obviamente que la gente hace 12 y más horas porque precisa. No es en el tema de que me gusta y me siento cómodo, porque podrá ser, pero nadie puede decirme que después de 10, 12 horas de trabajo uno puede desarrollarse de la misma manera que en esas primeras 6 cuando uno llega fresco a poder desarrollar la tarea en un hospital, en una mutualista o en cualquier lugar donde estemos desarrollando nuestro trabajo y nuestro específico tema de salud. Entonces, cuando hablamos del tema de condiciones de trabajo, inmediatamente tiene que seguir surgiendo lo que es la eliminación del multiempleo dentro de nuestros espacios, que cada uno de nosotros se pueda desarrollar con 6 horas de labor y que esas 6 horas de labor se identifiquen con un salario digno para que cada uno de nosotros también pueda estar y desarrollarse como personas, porque en definitiva también nos dignifica. Y esto creo que es uno de los puntos centrales que no lo ha perdido el movimiento sindical, pero que lo tenemos que seguir reafirmando como aquello bien importante, por cuando se logra identificar que las 6 horas de labor también estaban atadas a las condiciones, era para que se quedara precisamente en eso y no
en la actualidad donde la gente tiene que tener más de un empleo. Cuando nosotros estamos pensando también en las condiciones de trabajo y tenemos que seguir reeditando los debates al menos y que sean con mayor profundidad, que no podemos seguir pensando que en la forma con que nosotros nos desarrollamos en el trabajo, la llegada a la hora de la jubilación y en el tema de la seguridad social, no puede ser que nosotros pensemos que la mayoría hoy se tiene que jubilar con 65 y muchas veces esperar casi hasta los 70, porque obviamente que la respuesta que existe después a través de la jubilación no puede cubrir ni lo mínimo de las necesidades básicas que tienen los compañeros y las compañeras cuando han estado a veces 30, 40 años de trabajo y sin embargo a la espera de alguna respuesta del carácter más formal desde la seguridad social para poder jubilarse. Entonces tenemos que seguir colocando esta idea de que debe existir una reforma de la seguridad social donde se entienda lo que significa el trabajo en salud en cualquiera de sus áreas, de lo que significa el desarrollo de quienes aportamos todos los días en los espacios de salud, por lo que significa el desgaste que tienen los trabajadores y las trabajadoras en esta forma tan particular. Y que a pesar de que hoy el país no tenga las mejores condiciones, es un camino que tiene que ser de los prioritarios a tomarse, porque precisamente cuando nosotros hablamos de la atención de la población, estamos hablando de algo que es altamente sensible, y cuanto mejor respuesta y mejor calidad en la respuesta, obviamente que también esto impacta a nivel general. Nosotros como trabajadores influimos directamente en la vida de la gente, porque la respuesta sanitaria es la que hace las condiciones de la gente común. Entonces, hoy tiene que ser también, junto con lo que es eliminar el multiempleo, la posibilidad de una reforma de la seguridad social, donde se puedan reducir los años específicamente para que la gente que se quiera se pueda jubilar. Cuando nosotros estamos analizando lo que significa nuestro trabajo, cuando nosotros estamos analizando hoy lo que significa esta reforma muy importante a nivel del país, una reforma que la podemos sí colocar en un contexto real de una política de Estado profunda, porque si analizamos que esto comienza en los primeros debates en el 2005, estamos en un 2019 intentando seguir avanzando, esta reforma ha sido bien importante. Esta reforma ha dado un cambio sustancial en lo que es la atención de la gente. Esta reforma ha sido también un pilar fundamental en el concepto de cómo se manejan los recursos. Ahora, nosotros como trabajadores, nosotros que lo vivimos a diario, nosotros que compartimos el común de lo que significa precisamente esta reforma, seguimos planteando que hay una necesidad urgente de una profundización y de que estas políticas que llegaron para quedarse se tienen que profundizar aún más, que hay cambios sustanciales que no se pueden perder o haber dejado simplemente en títulos. Algunas de las cosas las escuchábamos hoy en la primera mesa. Yo no me puedo quedar sin pasar de que en el momento actual, si nosotros realmente queremos mejorar sustancialmente, tenemos que pensar que el sistema como único, porque el sistema es único, porque el sistema es público, porque se basa en el fundamento económico del FONASA que se regula a través del espacio público, tiene que avanzar a políticas más unitarias en cuanto a los conceptos del manejo del gasto, del manejo de cómo se gestiona, pero no solo de la gestión, sino de las verdaderas políticas en las cuales nosotros seguimos insistiendo que tiene que existir una norma donde los costos sean exactamente iguales para todas las instituciones, que no se pueda pensar que de acuerdo a la institución es lo que se cobra y cómo se cobra, de acuerdo al lugar del país donde se esté, y muchas veces utilizar las necesidades que tiene la gente para cobrar cualquier cosa por un servicio, y termina siendo nuevamente esta mirada del carácter más de la ganancia, del carácter más de la mirada empresarial pura, donde queda eliminado el concepto que para nosotros, por la contraria, es el fundamental, que es la salud, es un derecho de todas y de todos, y esta es una gran responsabilidad del Estado poder hacerlo. Entonces, llegar a normas que empiecen a regular en este sentido, que empiecen a dar respuestas, donde nosotros tenemos que visualizar precisamente crecimiento
para los demás de abajo y poder llegar a tener techos para los demás de arriba. Y esto no significa que no se pueda crecer. Esto significa entender dos aspectos fundamentales. Uno, que el país invierte muchísimos recursos. Estamos hablando de un 9% del PBI nacional que va anualmente destinado al recurso salud. Y es mucho dinero si está bien aplicado, si se utiliza y se gestiona correctamente. Pero esto nosotros estamos viendo que en muchas de las conductas que se tiene, se sigue logrando utilizar parte de estos buenos recursos en dar respuestas a unos pocos, cuando vemos que hoy hay profesionales que se disparan altamente en cuanto a sus salarios, y a veces y hemos tenido alguna discusión, tal vez no son los más, pero no interesa si son los más o los menos. Lo que interesa es esa diferencia tan importante que no debería de existir, porque además nosotros tenemos una premisa, que somos un equipo, que nuestro trabajo es una forma integral y entre todos, y que si falta uno el trabajo no se puede hacer. Y colocamos siempre el ejemplo del bloc porque el bloc quirúrgico es el más fácil de entender. Se junta un cirujano y un anestesista y muchas veces las discusiones y la forma de hablar que tienen con respecto al resto del equipo, y se dispara de una manera increíble un auxiliar de enfermería, un circulante, un instrumentista, 40, 50 y por decir números redondos tal vez hasta un poquito más altos de los que son, y entre ellos discuten por 800, 900 mil pesos en ese mismo momento. Y eso es un tema de respeto. Eso es un tema donde nosotros tenemos que necesariamente seguir avanzando, porque las profesiones se tienen que dignificar, y parte del dignificarse también es el tema salarial, porque el salario nos representa y hace de un todo. Uno busca esas condiciones y el salario. Entonces, creemos que hoy es momento de seguir avanzando y de profundizar en esos aspectos, en lograr que se puedan identificar con más claridad y en una alza lo que son los salarios, y definiendo las funciones y cuál es el rol que cada uno de nosotros ocupa en los espacios, para poder de esta manera sí entender de que estamos hablando de una integralidad, que estamos hablando de un todo, y que no seguimos fragmentando y que no seguimos favoreciendo que existan empresariado de la salud y que exista por el otro lado a quienes que se comprometen a diario por resolver los problemas de la gente, los problemas de salud de la gente. Obviamente que los tiempos han sido muy complejos, porque esto no se habla de un día ni de dos, ha sido mucho tiempo en el que el país siguió transitando por este tipo de situaciones, y bien complejo es cuando las directivas de los sindicatos se tienen que sentar a discutir en los espacios de poder y de discusión, como puede ser en el caso del Ministerio de Salud Pública o en el Parlamento, y sabemos que detrás de esto también hay grandes intereses. Y por esto es bien importante, y como lo planteaba el compañero Fogata, la unidad, el entendernos trabajadores, el entendernos que no puede haber diferencias, más allá de que podamos tener ideas distintas y la necesidad de discutirlas, pero discutirlas también en los espacios que los trabajadores nos generamos para discutir, y generar después de eso estrategias y herramientas claras para salir a dar las peleas concretas. Nosotros no podemos permitir que en estos tiempos se dé la fragmentación que muchas veces se da, y el entenderse en forma de espacios corporativos, porque cuando se sale a pelear por espacios particulares y puntuales, empezamos a transformarnos en aquello que toda la vida discutimos que era la contraria, las corporaciones. Los compañeros de enfermería tienen una labor fundamental dentro del sistema. Nosotros sabemos que el departamento en sí es el eje que regula el funcionamiento de las instituciones. Sin el departamento muchas de las cosas no podrían existir. Ahora son parte de lo que es nuestro equipo. Somos parte de un ser y un todo. Y cuando vemos que a veces hay compañeros que salen por separado a dar discusiones y a responsabilizar precisamente a los propios trabajadores de que las cosas no se dan, ahí lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a los que quieren seguir retrasando los procesos, que los procesos se retrasen. Este es un año muy complejo, porque es un año también donde vamos a tomar decisiones, es un año donde se juegan muchas cosas en el país. Ahora los trabajadores de la salud seguimos teniendo claro de que los procesos tienen que continuar, que la profundización de estos tiempos se tiene que dar, y no importa quién venga en el futuro
ni quién le toque gobernar en el próximo periodo. Lo que a nosotros nos tiene que importar es que tenemos que lograr una mayor unidad, una mayor fortaleza, una mayor creación de conciencia de estos problemas, porque también hoy tenemos grandes debilidades en lo que es la formación de las nuevas generaciones, en lo que son los espacios de los nuevos trabajadores, en lo que nos sucede porque el propio sistema sigue involucrando y hace que la mirada sea tan puntual, particular y casi hasta ombliguista de las situaciones, cuando en realidad hoy más que nunca tenemos que lograr mirar en un todo y en una apertura mucho mayor de la que se tiene. Espero que podamos lograrlo, espero que tengamos las fuerzas suficientes para que podamos retroceder en algunas de estas acciones que se tiene y que las futuras generaciones puedan recibir de lo que ha sido este proceso de trabajo y de elaboración de conciencia, que mucho nos falta, pero mucho tenemos, que se pueda incorporar para que precisamente los procesos sean mejores procesos y que los nuevos tiempos nos encuentren a todos en una salud cada vez mejor, en una salud que realmente la podamos entender como pública, y donde precisamente eliminar cualquier proceso ganancial, porque se entiende que como derecho fundamental no debe primar la ganancia como existe hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias al licenciado Pablo Cabrera. Sigue en este panel Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Adelante. Buen día a todas y todas. Es un honor, como siempre, participar en las actividades de una federación hermana como la FUS. Y primero que nada, empezar recalcando lo que nombraron los anteriores compañeros. Es la unidad que tiene que tener el movimiento sindical. Acá no quiere decir pensar igual y discutir los temas, sino que tenemos que tener la unidad para luchar y tenemos que reafirmar la unidad para ganar. Porque hay que reafirmar que las luchas que salimos a dar, salimos convencidos que las vamos a ganar. Entonces, por eso reafirmar que es la unidad para luchar y la unidad para vencer. Nos quieren vender muchos espejitos de colores, gentes por fuera del movimiento sindical y en un año especial en donde se mezcla la campaña política con lo que es la lucha y la reivindicación que han tenido históricamente la FUS y la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Reconocer el labor de enfermería, eso es lo primero que hay que hacer, es reconocerle el trabajo que tienen tanto las licenciadas como los auxiliares y que esa falsa discusión y separación entre trabajadores nos quiere imponer el sistema. Somos todos trabajadores de la salud con distintos roles y hay malos trabajadores en todos los ámbitos, pero esa discusión de separar que muchas veces se quiere dar entre lo que es un auxiliar de enfermería, un licenciado, en eso hay que trabajar como sindicatos y como trabajadores que somos cada uno de nosotros, en que somos un equipo de salud y que la enfermería es el primer pilar de atención en lo que tiene que ver, y no solo en lo que todo el público piensa que la enfermería toma la presión, da medicación, sino en la contención que muchas veces tiene que dar tanto a la familia como al usuario que está enfermo. Y muchas veces nosotros en ACE vimos los números que hay en ACE que han mejorado, pero falta mucho más, y vemos que presupuesto a presupuesto no es tomado en cuenta el planteo de mayores recursos humanos y principalmente en enfermería. Lo hemos planteado y éramos unos locos que planteábamos que faltaban cerca de 2.000 enfermeros y licenciados y más de 3.000 y pico de trabajadores dentro de todo ACE. El propio ministerio lo ha reconocido en los censos y estadísticas que ha planteado, que no era un disparate lo que los sindicatos planteaban y nos planteaban como que éramos unos locos en hacer esos planteos públicamente. Me hubiera gustado que estuviera el ministro, porque el ministro planteó de que es el ente rector y que hay varios proyectos de ley que están para regularizar el tema de la publicidad, el tema de los gastos que se da y cómo se gasta el dinero de todos nosotros y de toda la población en el FONASA, y están durmiendo esos proyectos. Tanto el ministro como ente rector y los parlamentarios tienen la responsabilidad, y no de que estamos viendo y veremos, están presentados y están durmiendo en los cajones del Parlamento. Porque como fuerza política, como ministerio, no se animan a tocar las grandes corporaciones médicas que tenemos hoy en día. Y tienen aliados con qué hacerlo, porque tanto el movimiento sindical en general, la Federación de Salud Pública, la FUS, el propio PCNT, cuando intentamos meter estas discusiones junto al Fogata dentro de los organismos de dirección del PCNT, hay apoyo si se van a tocar esas grandes corporaciones, pero no hay valentía del gobierno y de este ministerio de hacerlo,
y por eso digo que nos hubiera gustado y sé que se lo vamos a transmitir y se lo hemos transmitido, que el Ministerio tiene que dar un paso adelante y dejar de, en lo discursivo, estar de acuerdo con los trabajadores y los usuarios, pero dejarlo en eso. Porque pesan las corporaciones, en las corporaciones no hay color político alguno, sino que es transversal a todos los partidos políticos y pesan y tienen su juego, y más en un año como esto que hay que poner plata para la campaña. Entonces le pedimos y le exigimos al Ministerio como ente rector que aplique todo lo que tiene que aplicar y a todos los parlamentarios de todos los partidos que no duerman más en los cajones y aprueben las leyes que hay que regular. El movimiento sindical presentó más de 20 propuestas en regular. Nunca tuvimos una respuesta formal hacia eso. La plata en publicidad, las reglas de mercado que hay en la contratación de servicios. Se planteaba la complementación de servicios. No vale lo mismo cada servicio, sino la necesidad que tienen y el saber que el privado sabe que no existe en la región tal o cual tecnología, entonces cobra lo que entiende y hace abuso en su función, lo que algunos llaman la libertad de mercado y que algunos están encantados con esa libertad de mercado para todos. Ayer me tocó escuchar al presidente de la República que hablar de inversión en salud nunca es hablar de gasto ni que sea un costo para el país. Bueno, que esas palabras se hagan realidad y que realmente con toda la plata que hay en el sistema de salud, realmente podamos tener una calidad de trabajo de los trabajadores mucho mejor de la que tenemos y que podamos atender a los usuarios con la calidad que se merecen. Porque lo decía de hoy, la gente piensa que enfermería es dar una medicación y tomar la prevención. Y todo ese trabajo que hay posterior a la contención y demás, eso nadie lo ve. Y cuando tenés una sala con 30 pacientes, es imposible que lo hagas. Vas a controlar, vas a dar la medicación y se te acabó el turno y no pudo haber ese trato que tiene que tener el usuario, porque aparte muchas veces nuestros usuarios son solos. No hay quien los acompañe, no hay servicio de acompañantes, no hay una familia que los contenga atrás. Entonces pasa a ser enfermería el vínculo diario, el vínculo afectivo que tiene ese paciente mientras dura su internación. Entonces eso es lo que hay que reconocer, el trabajo de enfermería, eso hay que reconocerle, que se ponen al hombro los servicios. Y una mención especial que hoy se hablaba de la enfermería rural. Me ha tocado recorrer el país por estar en la federación y demás, y muchas veces vemos que son enfermeras y licenciadas 24 horas del día, porque hay una indicación que es cada 8 horas y van a golpearle la puerta de la casa para que se la den. Cuando tienen licencia muchas veces no la quieren tomar porque tienen que tener plata para poder irse de su localidad, si no van todos los días y es como que estuvieran trabajando. Todas esas cosas que no se ven en el Uruguay profundo, en el que vemos la salud muchas veces de lo que pasa en Montevideo, que tenemos 5 o 6 mutualistas en 20 manzanas, y no vemos la realidad que pasa en el interior del país. Entonces creo que hay que dar una mirada nacional a lo que es el sistema integrado de salud, una mirada nacional a lo que son los servicios que se prestan, porque es muy lindo abrir servicios, inaugurar, pero tienen que tener gente adentro. Si no son unas lindas paredes que podemos vender como que se inauguró, pero no tiene un contenido y no le llegan a la población, que es el final de nuestro trabajo, es que le llegue a los usuarios las mejoras en salud y que este sistema ha tenido. Que hemos mejorado del 2005 acá muchísimo. En ACE no teníamos ni jeringa ni gasa, que los compañeros del privado nos suministraban para que pudiéramos atender de manera adecuada a nuestros usuarios. Pero hoy ya no se habla de una salud que ACE atienda solo a los pobres. La gráfica se muestra que han avanzado en gente que elige atenderse en ACE. Pero con la plata de ACE financiamos las corporaciones. Se lo hemos dicho a todo el mundo, del presidente para abajo. Todos nos responden que lo saben, pero no hay una sola medida para controlar que esa plata no se vaya a los bolsillos de las corporaciones médicas. Entonces creo que queda mucho por hacer y mucho por discutir. Pero sepan que tienen, si van a tomar esas decisiones que tienen que tomar, tienen aliados en el movimiento sindical para responder y respaldar esas decisiones que va a ser en beneficio propio de nosotros y en beneficio de los usuarios y de la población en general. Pero que el gobierno no dude más. Se está terminando este periodo y en discusión qué periodo viene, qué gobierno viene y quién no. Cada uno sabrá qué hacer el día de la votación. Pero estas son las dudas que hacen que hablemos que hay dudas a la hora de lo que va a pasar en octubre. Porque tenemos un gobierno que duda muchas veces en lo que tiene que hacer y duda en los movimientos sociales, que abarca más que al movimiento sindical.
Entonces creemos que está a tiempo todavía en este periodo de actuar como tiene que actuar y demostrar que realmente lo que se dice en los discursos va a ser en mejora de la población y en mejora de nosotros, en nuestras condiciones, tanto laborales como salariales. No hay que tener miedo a hablar de salario y de mejorar los salarios que tenemos. Nos quieren meter de el país está en crisis y no se puede hablar de salario, y vemos que la torta para algunos sigue creciendo y para los trabajadores muchas veces que no. Ambas federaciones hemos logrado firmar acuerdos colectivos que ha sido con la lucha a nivel nacional de ambas federaciones y muchas veces haciéndolo en conjunto en esa falsa dicotomía que ponen de trabajadores privados y trabajadores públicos. Lo decía Pablo, la gran mayoría se comparte el trabajo en el sector privado y en el sector público. Entonces hay trabajadores de la salud. Debemos avanzar en un laudo único del trabajador de la salud, para que no sean las reglas de mercado que en todo se imponen, porque cuando vemos que llegan las fechas festivas o los feriados largos, las mutualistas plantean cuánto querés cobrar para que yo tenga el servicio y desmantelar a ACE y que eso no pase. Todos lo sabemos, las autoridades lo saben y no se actúa en consecuencia. Entonces, reafirmar eso de que no hay una salud para ricos y una para pobres, hay que reafirmarlo y trabajarlo cada día, cada uno con su responsabilidad. Nosotros, los trabajadores, dejamos todo para que sea quien sea que venga a atenderse tenga la mejor atención. Pero hay algunos que tienen las herramientas para poder que eso se lleve a cabo concretamente y no actúan en consecuencia. Hay que hablar de topear los salarios, no hay que tener miedo a decirlo. Hay salario de 2 millones de pesos contra salario de 15.000 pesos o menos en algunos trabajadores de la salud. Entonces no tienen que tener miedo el gobierno a decir lo que va a salir a topear salarios. Que hay que dar la discusión de cómo se topea, cuáles son los precios que salen. El movimiento sindical propuso, escribió y llevó a todos lados de que se fijen mínimos y máximos para cada complementación de servicios y eso está durmiendo, porque es la plata que le toca a todos. Como decía hoy, es transversal a todos los partidos. Entonces, como trabajadores cada vez tenemos que organizarnos más y la formación es fundamental. El trabajo que viene haciendo la FUS con el tema de la formación, tanto académica como sindical, hay que replicarlo en todos lados y ahí todo el movimiento sindical lo tiene que replicar. Y acá hay un solo movimiento sindical. Eso dejarlo claro y terminar con estas palabras para todos y saludar a todos los enfermeros y enfermeras que se aproxima a su día. Pero acá hay un solo movimiento sindical que es el PIT-CNT con las contradicciones que él mismo tiene, pero en nuestra casa, en nuestro hogar y es donde los trabajadores tenemos nuestro cobijo para salir a dar todas las luchas. Un solo movimiento sindical que cobije a todos los trabajadores en la diversidad de pensamientos que hay dentro del PIT-CNT, pero, como lo decía, no compramos espejitos de colores, tenemos diferencias y las damos adentro y salimos a luchar por enfermería y por todo el equipo de salud, que son todos nuestros compañeros que trabajan día a día para que los hospitales y las mutualistas salgan adelante. Gracias, compañeros. Gracias, Miguel Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Iniciamos este encuentro del Día Internacional de la Enfermería con el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, y vamos a terminar con una dirigente de la FUS también, Olivia Pardo, licenciada en Enfermería. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de los compañeros que están acá, de los sindicatos hermanos, de las autoridades. Muy especialmente agradecer y decir que nos honra la presencia también de las compañeras y colegas de la ANU, que son un ejemplo de defensa de una profesión sin una actitud corporativista. Y en estos tiempos nos parece importante destacar esto. Y por supuesto agradecer la posibilidad de los compañeros organizadores de este cuarto encuentro por más salud de permitirnos hacer uso de la palabra en el día en que conmemoramos nuestra profesión, que es muy importante tener un día de reconocimiento, tener un día de festejo, aunque para mí como para todos los enfermeros sabemos que la gratificación hacia nosotros viene por otro lado, viene por finalizar en cada guardia la tarea con la conciencia del deber cumplido, con el saber que hemos contribuido de alguna forma a mejorar la salud
de alguna persona, de algún uruguayo, o de haberlo acompañado en el proceso salud-enfermedad y haberlo acompañado muchas veces en la muerte en forma digna. Porque seguramente sean una de las primeras manos que tocan y cuidan y abrigan y limpian a una persona cuando nace, y seamos también las portadoras de las últimas manos que damos los cuidados a una persona cuando da su último aliento. Y eso es un bien invalorable, una gratificación de nuestra profesión, que pocas profesiones tienen esa posibilidad, y que a veces en el correr de la vida diaria y del trabajo no nos detenemos a pensar cuán valioso es eso. Entonces, en esta instancia, nosotros quisiéramos reflexionar sobre el futuro y las perspectivas de la enfermería como profesión y como colectivo humano inserto en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por supuesto que nuestra mirada no va a ser la mirada de la academia, nuestra mirada es la mirada de la clase, es la mirada del sindicato. Pero creemos que es importante aportarla de todas formas. Y entonces creemos importante contextualizar este tema del futuro y las perspectivas. Parece de perogrullo, pero estamos en un país capitalista donde las leyes del mercado dominan todos los sectores de la economía y de la producción, incluyendo el sector salud. Desde hace muchas décadas los servicios de salud no solo forman parte de la superestructura económica del sistema que asegura el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo, cuidando la salud de hombres y mujeres con capacidad productiva, sino que se ha constituido en sí mismo en un sector más de acumulación de riquezas para la clase dominante. Y esto condiciona y explica la situación de los distintos grupos de trabajadores, incluyendo la enfermería, por supuesto. Aún cuando a partir de la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud se impulsa por distintos medios un cambio en el paradigma. Entonces, es así que históricamente se impone un modelo de salud asistencialista centrado en la enfermedad y no en la salud, y la formación de los recursos humanos en función de ese modelo. También se impone una gestión mercantilista de las instituciones de salud, con cabeza de empresa, una tendencia a la superespecialización y la compartimentación del conocimiento, técnicas de cada vez más alto costo dominadas por unos pocos. La organización del trabajo centrada en la orden médica y en el cumplimiento de indicaciones. La existencia de dos niveles de formación profesional en enfermería, el nivel de auxiliar y el nivel licenciatura, y que responde fundamentalmente al objetivo de bajar los costos en recursos humanos, pocos licenciados en relación a los auxiliares de enfermería existentes. También la existencia de múltiples escuelas privadas que dictan cursos de auxiliar de enfermería, sacando partido de las necesidades de muchos compatriotas de tener una profesión como salida laboral rápida con un sueldo seguro. Estas escuelas también aprovechan el negocio de la salud. También todavía un incipiente desarrollo de la enfermería como disciplina científica con campo de acción y saberes propios, actividades independientes y capacidad de investigación y producción de conocimiento. Es así que todas estas variables confluyen y se entremezclan en la actual conformación de nuestro sistema de salud y tienen una expresión concreta que vivimos día a día los trabajadores de la salud. La sobrecarga de trabajo, el estrés físico y emocional, el multiempleo, salarios bajos, si los comparamos con los salarios de otras profesiones del sector salud y si los comparamos con otras profesiones de otros sectores de la economía que pesan más en el país. Pensemos en los salarios del sector financiero o en el salario de los trabajadores de algunos sectores productivos.
la dificultad que tenemos para concurrir a actividades de formación profesional, la falta de certezas y el respaldo legal en la práctica diaria, la exposición a la violencia de la sociedad, los escasos elementos educativos que nos permitan establecer una adecuada relación asistencial con los usuarios, el poco incentivo a trabajar en equipos interdisciplinarios y finalmente el descreimiento en que se puede cambiar la forma de hacer las cosas. Parte de la solución a esta problemática que deriva de la organización del trabajo en el Uruguay de hoy es la pelea reivindicativa que desplegamos cada día los sindicatos de base y la federación en su conjunto. La lucha por el salario en los consejos de salarios, la defensa de la jornada laboral de 6 horas ante los reiterados intentos de las patronales por extenderla. El régimen de trabajo con más días de descanso. Así pasamos del 5 y 1 al 4 y 1 y ahora aspiramos al 4 y 2. La pelea por establecer la dotación de enfermería óptima necesaria en cada sector de acuerdo a las necesidades de los usuarios para brindar una atención personalizada y de calidad. Cosas que hemos conquistado, los días de licencia especiales para estudio y para concurrir a congresos y cursos, las licencias para el cuidado de familiares enfermos, la licencia especial para las víctimas de violencia de género, la licencia especial para realizar exámenes preventivos, la estabilidad laboral, el acuerdo de titularizaciones que hemos conquistado hace unos años, los cursos anuales de capacitación y el pago de la partida variable por capacitación para todo el sector. La pelea por el establecimiento de una carrera funcional en cada institución, la pelea por el respeto del laudo en cuanto a salario y condiciones laborales, el establecimiento de bipartitas de salud y seguridad en el trabajo en cada institución, etcétera, 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 compañeros. Es la lucha diaria de cada sindicato. Luchamos primero para conseguir nuestros derechos y después luchamos cada día para poder ejercerlos. En esto también, compañeros, tenemos que mirar hacia adentro y ser autocríticos si queremos continuar avanzando. Es necesario dar la batalla ideológica con nuestros propios compañeros y romper la lógica que impone el mundo globalizado de las redes sociales virtuales, de los amigos virtuales, de las conversaciones virtuales, de la realidad virtual, en definitiva. Porque es en el mundo real que la gente vive, sufre, ama, se enferma y muere también. Esta pelea es hacia la interna de los colectivos que integramos en todos los sectores de trabajo del sistema de salud, no solo en la enfermería, pero también particularmente en la enfermería. Decimos que la pelea es también romper con una forma de pensar que se deriva de la organización del trabajo, se deriva de la forma de gestión de las instituciones, que hablamos antes, y también se deriva de los valores dominantes en nuestra sociedad, en que lo más importante es cuánto cobro, cuánto dinero tengo para pagar la casa, el auto, un rato de diversión, un tiempo de descanso. Es ver solo lo que me pasa a mí y a mi estrecho vínculo. El no tener tiempo para participar en la pelea por los derechos de todos mis compañeros, porque en realidad se le dedica demasiado tiempo a trabajar para mantener la tasa de ganancia de los empresarios que lucran con la salud. El no ser capaces de organizarnos muchas veces en cada lugar de trabajo para cubrir a los compañeros que participan de una movilización, de una asamblea, de una actividad. Aunque sí, cuando la institución no cubre las faltas o las licencias médicas o las licencias reglamentarias, sí somos capaces de trabajar por 2 y por 3, mascando la rabia y enojándonos con el ausente. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir el sindicato no me da de comer? ¿Cuán equivocado está quien piensa así? Tantas veces replicamos la desconfianza de los compañeros que ejercen puestos de dirección sindical o desvalorizamos su capacidad o su compromiso. Tendremos que preguntarnos más reflexivamente quién se beneficia con esta forma de pensar y accionar. ¿Agua para qué molino estamos llevando pensando así?
el camino, la forma es construir más sindicatos. No alcanza con sindicatos que sean capaces de responder a los embates de patronales regresivas y represivas en derechos. Queremos y necesitamos sindicatos capaces de analizar la realidad en toda su complejidad, de elaborar propuestas de cambio y de desplegar las acciones necesarias para el cambio. Queremos sindicatos que eleven la mirada, que piensen en qué trabajadores se necesitan, para qué sistema de salud y para qué Uruguay. Para todos esos qué, la Federación Uruguaya de la Salud tiene una respuesta, porque hace años ha elaborado propuestas y ha luchado permanentemente para transformar la realidad. Queremos trabajadores, hombres y mujeres sanos, capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades, que ejerzan su trabajo en forma saludable y satisfactoria, tanto para quien recibe nuestros cuidados como para sí mismo, que contribuyan además a construir ciudadanía y democracia, que puedan marcar el rumbo en un país productivo y con justicia social, que sean solidarios. Tenemos claro también hacia dónde apuntamos como modelo de salud en nuestro país, partiendo de la premisa, como han mencionado los compañeros que hicieron uso de la palabra antes que nosotros, que la salud es un derecho y es un derecho social de las personas. Y es así que nosotros apuntamos a un modelo centrado en las personas, en las comunidades, sus particularidades y sus necesidades. Un modelo preventivo y basado en la promoción de la salud y en conductas saludables, que fortalezca la autonomía y el autocuidado, que sea un factor de democratización y de justicia social también, que involucre y comprometa en la solución de los problemas. Estamos rodeados. Que involucre y comprometa en la solución de los problemas sanitarios a las personas, a las familias, al barrio, a las comunidades. También tenemos claro cómo tienen que ser los recursos humanos en salud, altamente calificados desde el punto de vista técnico y ético, con una profunda formación humanista y vocación de servicio, capaces de integrar equipos interdisciplinarios, capaces de generar conocimientos nuevos, además con una remuneración que refleje la valoración que la sociedad tiene de la importancia de la profesión. Específicamente en enfermería apostamos a una profesión de nivel universitario, con diversas vías de acceso a la carrera, con un enfoque holístico de la salud, que integre todas las dimensiones del ser humano, lo biológico, lo psicológico, lo social y cultural, cuya formación acompañe los principios y los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Porque el enfermero o enfermera no debe ser un cumplidor de órdenes médicas, sino un integrante calificado del equipo de salud en la atención de las personas a lo largo de todo el proceso de salud de enfermedad, con un cúmulo de saberes y experticia que aportan y enriquecen el conocimiento colectivo de las ciencias de la salud. También está claro que en el proceso de cambio de los recursos humanos en enfermería no puede quedar ningún compañero por el camino o marginado, por lo que habrá que crear los instrumentos educativos necesarios. Para esto, compañeros, es que necesitamos el Instituto de Formación Enrique Barrios. Para esto es necesario seguir construyendo una FUS fuerte, propositiva, comprometida con la defensa de los trabajadores, de la salud, de los cambios en nuestro país. Y fundamentalmente necesitamos a todos, compañeros, a los enfermeros, auxiliares de servicio, administrativos, los compañeros de farmacia, de mantenimiento, de cocina, de archivo, a los camilleros, de todos los sectores, unidos como siempre, a la conquista de nuestros objetivos, empujando los cambios con sentido popular y democrático y con la mirada siempre puesta en la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores, como lo marcaron las generaciones de trabajadores organizados que nos precedieron y como lo establece nuestro estatuto. Salud, compañeros enfermeros,
en nuestro día. Salud a todos los trabajadores de la FUS. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, licenciada en Enfermería, Olivia Pardo, por cerrar este encuentro en el Día Internacional de la Enfermería.